Muy buenas tardes niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que se encuentren de la mejor manera para empezar la clase del día de hoy. La temática que vamos a ver el día de hoy, niños, es de religión y es Jesús mi Salvador. Sí, sí, niños, es Jesús mi Salvador. Ustedes se preguntarán por qué le decimos Jesús mi Salvador, porque Él, no, como dice la misma palabra y valga la redundancia, Él nos salvó de todos esos pecados y murió por nosotros, por protegernos, por de infundarnos buenos valores siempre desde que Él nació. Él nació de Dios, siendo un Dios, encarnó en un ser humano. ¿Sí? Dios lo mandó a Él para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús es muy importante para nosotros, o Jesús de Nazaret es muy importante para nosotros, los cristianos y los católicos. ¿Por qué? Porque Él vino por nosotros a predicarnos las mismas palabras. Por eso son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, Él nació, creció, murió en la cruz por nosotros y revivió, resucitó entre los muertos. Entonces, por eso celebramos niños, porque es muy importante para nosotros. Por eso en diciembre celebramos el día del nacimiento de Jesús, que es diciembre, y, y la muerte de Jesucristo, que es en Semana Santa, ¿sí? Entonces, Él es muy importante para nosotros porque Él fue nuestro Salvador, quien nos guió por el camino del bien, que nos dejó enseñanzas. Por eso siempre está la Biblia, ¿no? Y los mandamientos que nos dejó, porque esos son mandamientos y cosas que le envió nuestro Padre lindo a nosotros para que nosotros nos guiemos siempre por el camino del bien y no nos dejemos llevar por las malas cosas, por las malas personas, sino siempre ir por el camino de bien. Y por eso Él vino a eso, ¿no? Vino, nació y murió por nosotros para demostrarnos que el bien siempre va a prevalecer que el mal. Y por eso Él es muy importante para nosotros, niños, porque es nuestro Dios, nuestro Jesús, nuestro Salvador, que nos ayudó, nos sacó de ese mundo malo, de ese mundo de pecado, de mandato, de cosas muy feas, porque el mundo siempre es feo, ¿no? Entonces Él, desde que Él vino a nosotros, nos ayudó siempre con su palabra, con sus buenas enseñanzas, ¿sí? A los discípulos nos dejó, todos somos hijos de Él, por eso todos somos hermanos, porque Él nos unió a todos como personas, ¿sí? Entonces Él es muy importante para nosotros porque no es solo por celebrar que hay que diciembre, que, que Semana Santa, vacaciones, no, es porque nosotros como seres humanos y como cristianos celebramos esas fechas importantes para Dios, ¿no? Dedicados a Él, en conmemoración a Jesús, nuestro Salvador. Eso es lo que es. Y hay personas que creen que, ustedes han escuchado que han dicho, ay Jesús, ayúdame, porque Él siempre nos va a ayudar a nosotros, nos va a interceder por Dios, con el papá, con papito lindo, y Él está, no está solo, está con el Espíritu Santo y con el papá que es Dios, ¿sí? Que es, o es una denominación, ¿no? El Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. ¿Sí? Ese es el seres omnipotentes, ¿sí? Entonces Él es nuestro Jesús, nuestro Salvador, y por eso siempre tenemos que siempre orar y hacer el bien, porque Él siempre nos impuso eso, no, y nos aconsejó muchas cosas de eso, ¿no? Entonces esa fue la explicación, niños, de quién es Jesucristo mi Salvador. Ahora vamos a ver un cuento en el que nos habla del nacimiento de Jesús. Vamos a leer todos aquí como podemos observar. Aquí está Jesús recién nacido, María, José, el ángel, y porque él como nació en una pesebrera, entonces, siendo un Dios, ¿no? Entonces él nació ahí y eso nos demuestra muchas cosas de la humildad, ¿no? Que uno siempre tiene que ser muy sencillo, niños, y siempre hacerle bien a las personas. Entonces vamos a leer todo, niños. Vamos a leer este cuento que dice, cuando Jesús nació, o la historia de Dios, ¿no? El nacimiento de Jesús, la historia. Cuando Jesús nació, vamos a leer todos, habían pastores cerca cuidando de sus ovejas. La Biblia dice que era de noche.
Él pudo haber estado dormido cuando un ángel apareció ante ellos, lo que los asustó y les dijo que no temieran. Sí, el ángel que se le apareció a María. Les dijo, no temieran, pero que traía buenas noticias. El pueblo de Israel sabía que eso enviaría un Salvador al mundo. Él no fue nuestro Salvador por eso, porque él, Dios lo mandó, como siendo un Dios, nos mandó a una persona como nosotros, y para salvarnos, para que salváramos, para que no nos desviemos del camino del bien, siempre el camino del bien. No, nunca nos debemos desviar de ahí. Lo estaba esperando. El ángel anunció a los pastores que finalmente había llegado el momento de ver a su Salvador. Entonces, niños, aquí ustedes qué se pueden dar. ¿Qué le dijo el ángel a Jesús, perdón, el ángel a José y a María? Que había llegado el Salvador, ¿cierto? ¿Sí? Al pueblo de Israel también, que ya iba a llegar el Salvador, ¿sí? Que no temieran, que traía muy buenas noticias, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos habla, el autor nos quiere dar a entender por medio de un relato, el nacimiento de Jesús. Entonces, como podemos ver aquí, estaban en la pesebrera, el ángel, Jesús ya nacido, ¿sí? María, José y, y las demás ovejas y conejos y animalitos que estaban en la pesebrera, ¿sí? Entonces, Él es nuestro Jesús, nuestro Dios, y siempre tenemos que pedir mucho por Él, orar mucho por Él, que nos dé salud a nosotros, a nuestros familiares. Siempre que uno está con Dios, le va muy bien. No solo porque uno le pide, sino porque Dios nos ayuda. Por eso Él es siempre nuestro Salvador, porque Él nos ayuda y nos protege de todo mal. Intercede con Dios para que nosotros nos vaya muy bien. ¿Sí? Y por eso nos dejó todos esos escritos. Por eso en misa nos hablan de la palabra de Dios, porque Él nos dejó eso, los mandamientos que debemos siempre cumplir. Bueno, niños, muchísimas gracias por prestar atención en este tema tan bonito que es Jesús mi Salvador. Entonces, muchísimas gracias por la atención.